La química es una disciplina central en las ciencias naturales. Usa un lenguaje que incorpora las principales leyes descubiertas a través de la experimentación. En las ciencias naturales identificamos tres tipos de cambios. Cambios físicos, que solamente cambian el aspecto o el estado de agregación, por ejemplo, el tamaño de un papel. No cambia ni la masa ni la composición, son cambios reversibles. Se mantienen las propiedades físicas, incluyendo la masa. Los cambios químicos son reacciones químicas en las cuales cambian las propiedades físicas de las sustancias, debido a un cambio en la composición de estas. La masa total de las sustancias es la misma antes y después del cambio. Los cambios nucleares, o mejor dicho, llamados reacciones nucleares, son aquellos en los cuales se altera la estructura de la materia hasta el nivel elemental de los núcleos de los átomos. Hay dos tipos, la fusión nuclear y la fisión nuclear. La materia se transforma en parte en energía, por lo que al final la masa aumenta en el caso de la fusión o disminuye en el caso de la fisión. Vamos a poner en práctica estos conceptos. En la primera imagen vemos un átomo de uranio que se fragmenta en otros más pequeños debido a la colisión por un neutrón. Se trata de una reacción nuclear. A la derecha, en el matraz hay un líquido que se convierte en vapor, al igual que la formación de las nubes. Es por lo tanto un cambio físico. La formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno conlleva un cambio en la composición de los elementos para formar un compuesto. Y además vemos que hay igual número de bolitas azules y blancas y por lo tanto es un cambio químico. Estirar una liga y soltarla solo deforma de manera reversible un objeto. Es un cambio físico. La reacción de combustión entre el dioxígeno y el metano, que produce dióxido de carbono, vapor de agua y energía, es otro ejemplo de cambio químico, en el que además vemos que la cantidad de bolitas de colores que representan a los distintos átomos de los elementos es la misma antes y después del cambio. Gracias al uso de la balanza para medir las sustancias antes y después de un cambio, Lavoisier estableció que durante los cambios químicos la masa no cambia, sino que se conserva. Su famoso enunciado, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, no solo sirvió como base para la química, sino que se convirtió en un principio fundamental de todas las ciencias. En los ejemplos anteriores, esta ley la representamos mediante bolitas de colores para los distintos átomos que forman a los compuestos. John Dalton basó sus estudios en los métodos de Lavoisier y llegó a la conclusión de que cada elemento químico estaba formado por partículas extremadamente pequeñas e iguales entre sí, y usó la palabra átomo, propuesta por el filósofo griego Demócrito para designar a estas partículas. Cada elemento está formado por átomos que son distintos de los átomos de otros elementos por su masa. Los elementos están formados por átomos iguales. Los compuestos a su vez están formados por moléculas formadas por átomos de distintos elementos unidos siempre de la misma manera y respetando las mismas proporciones. Al conjuntar la ley de la conservación de la masa con la teoría atómica, entendemos que las reacciones químicas ocurren por la unión o separación de átomos para formar nuevas combinaciones. No podemos contar directamente los átomos de una reacción química, pero sí la masa de las sustancias, que en última instancia depende de la cantidad de átomos que participan en las reacciones químicas. Para expresar esta relación y la ley de conservación de la materia, se utiliza el procedimiento llamado balanceo de ecuaciones. Resumiendo, los cambios químicos son aquellos en los cuales uno o más tipos de materia se transforman en nuevos tipos con composiciones alteradas. También se les llama reacciones químicas. En estos ejemplos, además de que cada cambio químico significa cambios en la composición, representamos estos cambios mediante ecuaciones químicas que usan símbolos. Los símbolos son fórmulas químicas para los elementos y los compuestos.
números para indicar la cantidad de átomos o de moléculas y signos de suma para indicar la mezcla de sustancias y una flecha que indica hacia dónde procede el cambio. Las ecuaciones químicas. En ellas cada sustancia se representa mediante su fórmula química. Las sustancias a la izquierda de la flecha son los reactivos. Las sustancias que están a la derecha de la flecha se les llama productos. La flecha de reacción se lee como produce o alguna expresión equivalente. Los coeficientes estequiométricos representan cuántas mol de cada compuesto participan en la reacción. Se escriben a la izquierda de la fórmula en números grandes. Si no hay número, significa que hay un mol de esa sustancia. Estos coeficientes también representan el número de moléculas por cada reacción individual. Los subíndices indican cuántos átomos de cada elemento hay por molécula del compuesto. La cantidad de materia no cambia, siempre hay el mismo número de átomos de cada elemento antes y después de la reacción. Si ponemos en práctica todo esto, además vamos a revisar cuáles son las reacciones químicas más comunes representadas por sus ecuaciones. En esta vemos que los hidruros se forman de la reacción de un metal más hidrógeno y el ejemplo que tenemos aquí se lee de la siguiente manera. 2 moles de litio reaccionan con 1 mol de hidrógeno para producir 2 moles de hidruro de litio. En el segundo tipo de reacción para la formación de óxidos básicos a partir de metal y oxígeno, el ejemplo se lee de la siguiente manera. 2 mol de estroncio reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen 2 moles de óxido de estroncio. Los hidróxidos son sustancias que se forman de la reacción de un óxido básico con agua y retomamos el ejemplo del óxido de estroncio que reacciona con agua para producir hidróxido de estroncio. Cuando reaccionan un metal con oxígeno, un no metal con oxígeno se forma un óxido ácido y en este caso 2 moles de cloro reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de monóxido de dicloro. Los otros grupos de reacciones químicas, aquí los vemos representados. Los óxidos ácidos que reaccionan con agua producen oxiácidos. Y aquí vemos que el dióxido de carbono que reacciona con agua produce ácido carbónico. El hidrógeno con un no metal produce hidrácidos. El ejemplo, 1 mol de hidrógeno reacciona con 1 mol de cloro para producir 2 moles de cloruro de hidrógeno. Cuando un metal reacciona con un ácido, se producen sal más hidrógeno. Tenemos dos ejemplos muy interesantes. 6 moles de litio que reaccionan con 2 moles de ácido fosfórico producen 2 moles de fosfato de litio más 3 moles de hidrógeno. En cambio, si se mezclan cobre y ácido sulfúrico, estos no reaccionan. Esta última también es un proceso que es importante estudiar porque aquí podemos encontrar sustancias que son resistentes al ataque de ácidos. En este caso, el cobre no reacciona con el ácido sulfúrico. Un tipo especial de reacciones son las de neutralización en las cuales un ácido más una base producen sal más agua. El ejemplo, 3 moles de ácido sulfúrico que reaccionan con 2 moles de hidróxido de níquel 3 producen sulfato de níquel 3 más 6 moles de agua. Y por último, hay cierto tipo de reacciones en las cuales las sales reaccionan en mezcla acuosa intercambiando sus cationes y sus aniones. En esta reacción, 1 mol de cloruro de bario acuoso reacciona con 1 mol de sulfato de sodio acuoso para producir sulfato de bario y 2 moles de cloruro de sodio. Y bien, con esto
hemos repasado algunos de los elementos más importantes a considerar para comunicarnos en esta área que es la química. Gracias por su atención.